Hola amigos, nuevamente por acá para seguir con la lectura de la encíclica del Papa León XIV y lo hacemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos, Señor, del todo mal. Amén. Madre María, te pido que cuides y protejas a las hermanitas que vienen los días sábados a acompañarme a hacer el rosario, que las protejas a su familia y a ellas, que les colmes de bendición y buena salud. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me quedé en el número 227 de la encíclica del Papa León XIV, Magnífica Humanidad. 227. En el contexto internacional, la diplomacia de la Santa Sede asume el principio evangélico de la misericordia como criterio concreto de la acción política. Es una de las formas en que la Santa Sede se pone al servicio de la humanidad, llamando a las conciencias y a la caridad y a la verdad, defendiendo la dignidad de cada persona y haciéndose voz de los pobres, de los migrantes y de las víctimas de las guerras. De este modo, la diplomacia pontificia expresa la catolicidad de la Iglesia y contribuye a la construcción de una civilización del amor, en la que también las nuevas tecnologías estén orientadas al bien común. Subtítulo: Orar y esperar. 228. Estas vías de compromiso se nutren de la oración y la alimentan. Para nosotros, en efecto, la paz, ante todo, proviene de Dios. Dios que nos ama a todos, incondicionalmente. Es un don entregado por Jesús a sus discípulos el día de Pascua. La paz esté con ustedes. Esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y una paz desarmante, humilde y perseverante. Con estas palabras saludé a la Iglesia y al mundo el día de mi elección a la sede de Pedro, y deseo repetirlas para invitar a todos a pedir este don. No nos cansemos de orar por la paz y de comprometernos a hacerla realidad en nuestras relaciones y en la sociedad. Conclusión. 229. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. Primera de Corintios 3, versículo 10. Son palabras de San Pablo, que exhorta a los cristianos de Corinto a custodiar la unidad. Amadísimos hermanos y hermanas, nos hemos interrogado sobre el mundo que estamos construyendo, preguntándonos qué significa custodiar a la persona humana en el tiempo de la IA. Al final de este camino, deseo entregarles un itinerario de la vida cristiana, sobrio y exigente, con el cual vivir este cambio de época a la luz del Evangelio. Es un camino que nace de la contemplación del designio de Dios. Vive la unidad eclesial nutriéndose de la palabra y de la Eucaristía. Construye el bien en el mundo y ora junto con la Virgen María. Subtítulo: El Verbo se hizo carne. 230.
En un mundo atravesado por tantas maniobras que apuntan a conquistar mercados y espacios de influencia, a menudo revestidas de retórica tranquilizadora y construcciones ideológicas seductoras, nuestro corazón siente la necesidad de descubrir un proyecto diferente, sabio y benévolo, semejante al que María contempla en el Magnificat, cuando proclama que la misericordia de Dios se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Este designio de misericordia atraviesa la historia también hoy, dentro de los cambios más rápidos y frenéticos marcados por los algoritmos y las redes globales, y se convierte en la brújula para orientar una existencia evangélica en la era digital. 234. En el centro está el misterio de la encarnación. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. La carne del Hijo, pobre y vulnerable, evoca la carne de tantos hermanos y hermanas despojadas de su dignidad y reducidos al silencio. Y a través de esta cercanía, el don de la paz entra en el mundo de modo paradójico, como el poder de llegar a ser hijos de Dios, que se aviva cuando nos dejamos conmover por el llanto de los pequeños, por la fragilidad de los ancianos, por el silencio de las víctimas, por el esfuerzo de quienes luchan contra el mal que no querrían hacer. En esta carne herida y amada, el Padre nos muestra la verdadera humanidad de una vida que se realiza en la apertura y en la comunión, hasta el punto de hacernos desear que su voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo. 232. En las promesas de transhumanismo y de algunas corrientes poshumanistas que persiguen una humanidad potenciada y casi desencarnada, reconocemos un deseo que nos interpela, la necesidad de una vida más plena, menos expuesta a la fragilidad y al sufrimiento, pero la encarnación abre un camino diferente, mientras las ideologías antiguas y nuevas empujan al hombre a la superación técnica del límite y elevarse por encima de los demás para afianzar un dominio, el misterio del Hijo de Dios, que entra con nuestra condición, narra un movimiento opuesto, el Dios vivo que desciende a nuestra historia para liberarnos de toda esclavitud. Asume nuestra debilidad y la transforma en lugar de salvación. No hay un momento ni una condición humana que no sea digno de Dios, de manera que tenemos, como nos enseña nuestra fe y dilucidamos en nuestros misterios, a Dios que nace en la cuna, un Dios que vive y viaja por Judea, un Dios que muere en la cruz y un Dios muerto y sepultado. El futuro de la humanidad encuentra así su criterio en la capacidad de acoger este modo divino de hacerse cercano, de compartir el peso del mundo, de transformar las relaciones desde dentro. ¡Qué maravilla! Este hombre es Dios y Dios hombre pasa por estos escalones, lo santifica y deifica en sí mismo. Lo que salva al hombre es el amor divino que desciende hasta el punto más frágil de su historia y la regenera desde lo profundo. 233. Por eso, como creyente entre creyentes, invito a contemplar en el rostro del Hijo una magnífica humanidad que también ilumina la época de la IA. En Cristo comprendemos que el hombre está llamado a ser colaborador
en la obra de la creación y no espectador, resignado ante los procesos tecnológicos que limitan su libertad y su responsabilidad. La dignidad que el Espíritu Santo esculpe en cada uno de nosotros se reconoce también en la capacidad de reflexionar críticamente, de elegir y amar gratuitamente y de establecer relaciones auténticas. Ningún sistema de cálculo, por sofisticado que sea, genera un corazón que se entrega, ni una conciencia capaz de discernir el bien. Incluso cuando las máquinas sobresalen en eficiencia, el centro de la historia sigue siendo un rostro humano que exige ser contemplado. Este rostro humano es la plenitud hacia la que camina la historia, es el misterio de la recapitulación, la certeza de que el Padre ha establecido recapitular en Cristo, única cabeza, todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Efesios 1:10. En este designio, nada de lo que es verdaderamente humano se perderá, sino que todo será purificado y reunido en aquel que recoge cada fragmento de vida, cada lágrima y cada auténtica conquista humana para sustraerlos de la nada y entregarlos, redimirlos al Padre. Subtítulo: Un solo cuerpo en Cristo. 234. La espiritualidad que necesitamos es una espiritualidad eucarística, es decir, una espiritualidad de la unidad eclesial en el amor. La encarnación y la Pascua revelan a Dios que entra en nuestra condición humana y la transfigura en el don de sí mismo. Este don permanece presente y operante en la Eucaristía, en la cual el Señor se comunica y reúne a la Iglesia para que su entrega se convierta en principio de unidad y fuente de vida nueva. De esta comunión nace también la solidaridad cristiana, porque la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. Como explica San Agustín a los nuevos cristianos de su iglesia, el pan y el vino sobre el altar son el sacramento de la unidad de los fieles en Cristo. Lo que vemos tiene aspecto corporal, lo que entendemos fruto espiritual. Por tanto, si quieres entender el cuerpo de Cristo, escucha al apóstol que dice a los fieles: vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. Primera de Corintios 12:27. En consecuencia, si vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, sobre la mesa del Señor está puesto el misterio que vosotros mismos sois. Recibís el misterio que sois vosotros. A eso que sois, respondéis: amén. Y al responder, así lo rubricáis. Escucha, pues, cuerpo de Cristo, y respondes: así sea. Sé miembro del cuerpo de Cristo para que tu amén responda a la verdad. 235. El amén que decimos en la liturgia, el cuerpo que comemos y la sangre que bebemos, dan forma a toda nuestra vida. La Eucaristía es el encuentro personalísimo con el Señor y, sin embargo, nunca es un mero acto de devoción individual. En ella se muestra visiblemente que nosotros somos la Iglesia de Cristo, somos sus miembros, su cuerpo, somos hermanos y hermanas en Él,
y en Cristo, aun siendo muchos y diferentes, somos uno. La Eucaristía nos mueve a la justicia y al compartir con una atención preferencial hacia quienes sufren el peso de la pobreza y de la marginación. Y mientras las nuevas redes económicas y tecnológicas pueden generar exclusión, aislamiento y dependencias, la Iglesia, alimentada por la Eucaristía, está llamada a ser visible, otro tipo de medida, custodiando los vínculos, devolviendo la voz a los invisibles y orientando los procesos hacia la dignidad de las personas. Subtítulo: La obra de nuestro tiempo. 236. La espiritualidad que deseo entregar es la del arquitecto sabio, que animado por la esperanza en el reino de Dios, se compromete a construir el bien en el mundo. Efesios 1, Corintios 3:10. Como escribí al comienzo de esta reflexión, hoy nuestra edificación debe tener como fundamento la relación con Dios, como norma la aceptación del límite humano en cuanto a realidad natural y positiva, y como estilo la corresponsabilidad y el lenguaje evangélico. Al final del camino, el proyecto de una civilización del amor se perfila más claramente y la obra se muestra ya iniciada, sobre todo gracias a tantas piedras vivas sólidamente unidas en Cristo, la piedra angular. En esta obra estamos llamados a asumir un papel activo, sin refugiarnos en el espiritualismo ni en nuestros pequeños mundos. Debemos ser fieles a la verdad, invertir en la educación, cuidar las relaciones y amar la justicia y la paz. 237. Permanezcamos fieles a la verdad, viviendo inmersos en flujos incesantes de información, opiniones e imágenes. Sabemos lo fácil que es influir en decisiones y preferencias a través de algoritmos cada vez más sofisticados. En este escenario es importante custodiar un corazón que ama la verdad, que desea lo justo más que los contenidos de mayor atractivo, que busca la sabiduría más que el impacto inmediato. La verdad que no debemos perder es la de Dios y la del ser humano, tal como Cristo nos las ha revelado. Es necesario abandonar una visión del hombre individualista y técnica, como si la realidad fuera solamente materia, para modelar con base en intereses egoístas, tanto individuales como de grupo. Cultivemos, en cambio, lo que el Papa Francisco ha definido como un antropocentrismo situado, que reconoce al ser humano como criatura inserta en una trama de relaciones con los demás seres vivos y con la totalidad de la creación. La fidelidad a la verdad exige integrar las posibilidades que ofrece la técnica en un camino de sabiduría, capaz de custodiar juntos la dignidad de cada persona y el futuro de nuestra casa común. 238. Invirtamos en la educación que empieza por nosotros mismos. Todos necesitamos formarnos para vivir en el mundo digital de manera humana, como parte integrante de la educación en la fe y en la vida virtuosa del Evangelio. Debemos educarnos para considerar el mundo digital como un nuevo continente por evangelizar, que requiere misioneros generosos y maduros en la fe. De modo particular, además, se necesitan adultos
que redescubran su vocación de artesanos en la educación, dispuestos a un trabajo diario, paciente y sostenido por amplias y compartidas alianzas educativas. Acompañar a los niños y jóvenes para que utilicen las tecnologías como espacio de relación responsable, ayudándoles a reconocer los riesgos y a elegir lo que hace crecer la libertad interior. Representa hoy una forma concreta de caridad y de salvaguardia de su dignidad. Educar a las nuevas generaciones para que logren creer que la evolución de las tecnologías no sigue un camino inevitable, sino que puede estar orientada por la responsabilidad personal y colectiva. Constituye uno de los servicios más valiosos al bien común. 239. Cuidemos las relaciones. Es una época que tiende a acelerar y a fragmentar. La carne humana sigue pidiendo ser cuidada y reconocida por manos capaces de ternura, por mentes atentas y buenas palabras. La cultura digital multiplica las conexiones y ofrece nuevas posibilidades de encuentro. Sin embargo, el corazón humano conserva una necesidad irrenunciable de proximidad. Invito a salvaguardar los espacios y los momentos en que la presencia física sigue siendo decisiva. La mesa compartida, la comunidad cristiana que se reúne, la visita a quien está solo, el servicio a los pobres, son signos de una humanidad que sigue creyendo que cada cuerpo es templo del Espíritu y casa de Dios. Y precisamente esta alianza entre gloria y fragilidad se convierte en criterio para evaluar los modelos antropológicos propuestos por la cultura actual. 240. Amemos la justicia y la paz. Las mismas tecnologías que facilitan la comunicación y el acceso a los recursos pueden sustentar modelos que explotan a los más vulnerables, alimentan nuevas esclavitudes y transforman el conflicto en oportunidad de lucro. Cada decisión técnica o económica se convierte en un punto de discernimiento espiritual, una ocasión para verificar si los avances de la IA abren espacios de justicia y participación o concentra la riqueza y el poder en manos de unos pocos. Invito a mirar con lucidez las redes de producción digital, las condiciones de trabajo ocultas detrás de nuestros dispositivos, los mecanismos que se aprovechan de la manipulación y la guerra, y al mismo tiempo a buscar vías concretas para hacer crecer la equidad, la participación y el cuidado de la creación. La esperanza que anunciamos viene del cielo, pero para generar aquí abajo una historia nueva. Precisamente por esto, quien cree se compromete para que en lugar de las desigualdades haya más justicia y para que en vez de la industria de la guerra se afirme la artesanía de la paz. 241. Mirando al mañana, deseo evocar la imagen de Nehemías, que al comienzo de este itinerario elegimos como compañero y guía. Nehemías escucha el grito de una ciudad herida. Lleva ese dolor a la oración, discierne ante Dios, pide ayuda, obtiene permiso para ponerse en marcha, organiza el trabajo, afronta resistencias internas y externas y ladrillo tras ladrillo reconstruye con el pueblo las murallas de Jerusalén. En él reconozco una parábola luminosa de nuestra vocación a ser. En el tiempo de la transformación digital, no espectadores resignados,
a las fracturas sociales y culturales, ni simples comentaristas de las ruinas, sino mujeres y hombres que entran en las obras de la historia, laboratorios de investigación, empresas tecnológicas, escuelas, medios de comunicación, instituciones, comunidades locales, para levantar lo que se ha derrumbado y proteger lo que está expuesto. Como Nehemías, también nosotros estamos llamados a unir, escuchar y valentía, oración y responsabilidad para que la ciudad de los hombres se vuelva más habitable, incluso cuando las lógicas tecnocráticas y los intereses partidistas parecen prevalecer. 242. La imagen de la reconstrucción de Jerusalén evoca la promesa del Nuevo Testamento, de la ciudad santa que nos es dada ante todo como un don. En el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén desciende hacia nosotros como don para todo el pueblo de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Apocalipsis 21:2. Los muros de Jerusalén ya no son fortificaciones para la defensa, sino adornos preciosos de la esposa del Cordero. Sus puertas, que Nehemías protegía con tanta atención, se mantienen permanentemente abiertas a todas las naciones. La presencia de Dios ofrece a todos luz y vida. La ciudad es un nuevo Edén, con su agua viva donada a los sedientos, y con el árbol de la vida, cuyas hojas sirven para curar a los pueblos. Apocalipsis 22:2. En espera de su plenitud, esta visión está ante nosotros como una exhortación, un llamado a superar nuestras divisiones y a trabajar juntos. Este es el camino de Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Subtítulo: El canto de esperanza, el Magnificat. 243. El cuarto punto de este programa de vida cristiana, después de la fe, que contempla el designio de amor del Padre, la caridad que nos une con un único cuerpo eclesial y la esperanza que sostiene nuestra acción en el mundo, es la oración. El cántico de María acompaña nuestro compromiso ante Isabel, que le anuncia que se ha convertido en la Madre del Señor. María prorrumpe en un himno de alabanza y de alegría. Su alma proclama la grandeza del Señor y su espíritu exulta en Dios su Salvador, porque Él eligió a una joven pobre y pequeña para su plan de salvación. De repente, María ve toda la historia con los ojos de este descubrimiento. Nada ha cambiado a su alrededor. La situación sociopolítica de su época sigue siendo la misma, con los romanos que dominan su tierra y su pueblo dividido y humillado. Sin embargo, todo ha cambiado dentro de ella, y eso le permite ver lo invisible. Dios ya ha hecho proezas con el poder de su brazo, ya ha dispersado a los soberbios, ha derrotado a los poderosos, ha elevado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Él ya ha auxiliado a Israel, su siervo. Dios se pone de parte de los últimos. Su proyecto a menudo está oculto bajo el terreno opaco de las vicisitudes humanas en las que triunfan los soberbios, los poderosos y los ricos. Con todo, está previsto que su fuerza secreta se revele al final. 244. La Virgen María no solo nos enseña a ver la obra invisible de Dios, sino que
Dirige también nuestra mirada a los puntos de fractura de la humanidad, allí donde se produce la distorsión del mundo, en el contraste entre humildes y poderosos, entre pobres y ricos, entre sacios y hambrientos, enseñándonos a adquirir un punto de vista diferente para mirar el mundo desde abajo, con los ojos de quien sufre, no con la óptica de los potentes, para ver la historia con la mirada de los pequeños, no con la perspectiva de los poderosos, para interpretar los acontecimientos de la historia desde el punto de vista de la viuda, del huérfano, del extranjero, del niño herido, del exiliado, del fugitivo. De esta manera, la Virgen se convierte en poetisa y profetisa de la redención, porque de sus labios brota el himno más fuerte e innovador que jamás se haya pronunciado, el Magnificat. Es ella quien revela el diseño transformador de la economía cristiana, el resultado histórico y social que aún hoy deriva del cristianismo, su origen y su fuerza. 245. Con la misma fe de María, convirtámonos en tejedores de esperanza en nuestro mundo, compartiendo lo que somos y lo que tenemos, para que la presencia de Jesús crezca en nosotros y su reino tome forma en la fidelidad humilde de cada día. También el tiempo de la IA puede ser un paso en el que el Espíritu haga madurar la civilización del amor en nuestras vidas. El Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas y mantiene abierta para cada época la posibilidad de convertirse en historia de salvación. A la luz de la Encarnación, encomiendo este deseo a la Madre de Cristo, a la mujer del Magnífica, para que acompañe nuestros pasos en el presente, que cambia y custodie en cada uno de nosotros la confianza en el Evangelio, de modo que podamos testimoniar la belleza de una magnífica humanidad habitada por Dios. Dado en Roma junto a San Pedro el 15 de mayo del 2026, segundo de mi pontificado. León, Papa León XIV. Y con esto termina la encíclica del Papa, Magnífica Humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy quiero pedir a Nuestra Señora del Cielo que cuide y proteja a todos los niños huérfanos y a las madres que conocemos con el nombre de solteras, que son madres abandonadas por sus esposos, y ellas son padre y madre para sus hijos. En especial, quiero pedir por mi hermana Sofía, que ha sido padre y madre para mis 3 sobrinos. Que nuestra Madre la proteja bajo su sagrado manto siempre, porque ella está sola con sus hijos y sola ha salido adelante, sin ayuda de un hombre que la haga respetar. Ella sola se ha hecho respetar, gracias al trabajo que tenemos. Pero este trabajo que tenemos le costó a mi hermana y a mí, como siempre decimos, lágrimas, sudor y sangre. Pero ahora tenemos un trabajo y
con eso podemos mantenernos. También quiero pedir por los niños, hombres y mujeres que están pasando por quimioterapias y tienen algún cáncer. Madre mía, protégelos con tu sagrado manto y dales fortaleza en estos momentos de tanto dolor. También te pido por las madres que sufren al perder a un hijo. Ese dolor de perder al hijo no tiene nombre. Pido también por las intenciones de nuestro Papa León XIV y le agradezco mucho por el regalo de su encíclica Magnifica Humanidad, que me ha servido mucho para entender la inteligencia artificial y poder enseñar a mis estudiantes. Que Dios bendiga el camino del Papa León, del Padre Iván Rimaicuna, de todos los peruanos que están en Roma, porque el choque cultural que ellos han tenido y que viven no es fácil de sobrellevar. He visto casos dolorosos que han tenido que ir a psicólogos, unos amigos, para poder quedarse en Perú después de haber vivido tantos años en Estados Unidos. Ese choque es fuerte. Señor, déles fortaleza a todas las hermanitas también que no han podido venir hoy día a rezar nuestro rosario, pero nosotros hemos rezado por ellas. Amén, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.